Buenos días o noches, dependiendo dónde me estén mirando. Hoy voy a compartir con ustedes mi testimonio de mi liberación demoníaca, lo cual es muy difícil para mí ya que soy una persona muy vergonzosa, pero sé que va a ser de mucha bendición, especialmente para aquellas personas que estén viviendo una situación similar a la que yo viví. Pido la ayuda de mi Señor Jesucristo y mi Madre Santísima y pido la unción del Espíritu Santo sobre mí para hacerlo de la mejor manera posible y que todo sea para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a comenzar hablándoles un poco sobre mí para que me puedan entender mejor. Vengo de una familia de padres separados. De mi padre no tengo mucho que compartir ya que lo conocí poco antes de que él falleciera. A mi abuelito paterno no lo conocí, pero sí tuve la bendición de conocer a su esposa, mi abuelita paterna. Ella era católica, fiel practicante de su fe. Fue un buen ejemplo no solo para su familia, también para toda la comunidad donde vivió. Siempre le gustó servir a Dios, hacía varios servicios en su parroquia. Algunos de ellos que yo tengo muy presentes son que reunía gente para ayudar a limpiar la iglesia y también organizaba a las personas a visitar el Santísimo Sacramento. Ella servía junto con ellos. Fue un gran ejemplo a seguir. Mi madre era católica practicante de su fe, aunque con algo de ignorancia. Siempre asistimos a la Santa Misa Dominical. Una de sus devociones era el rezo del Rosario. Cuando visitaba otros pueblos o ciudades, lo primero que buscaba era una iglesia. Y cuando tenía necesidad de un consejo, siempre acudía a un sacerdote. Su mamá de ella, mi abuelita materna, también practicaba esas mismas devociones y además era muy devota de la Virgen del Carmen. Siempre traía su escapulario puesto. A mi abuelito materno lo conocí muy poco. A mi bisabuela materna no la conocí, pero lo que se decía de ella era que practicaba el ocultismo, de tal manera que dicen que era adoradora del maligno, o sea, totalmente satánica. Eso causó mucho daño a su familia a tal grado que se inclinaban a las cosas ocultas como a la brujería. En su ignorancia buscaban ayuda con brujos de magia blanca, yerberos, pensando que eso no era malo. Mi mamá acudía a una iglesia fidencista y también creía en los amuletos, la astrología y las cartas del tarot. Ellos pensaban que porque en esos lugares tenían imágenes de santos y hablaban de ayudar a la gente, no era nada malo. No sabían el daño que se estaban haciendo y lo que estaban ofendiendo a Dios con esas prácticas. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 14, en Apocalipsis 21, 8 y en Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora pongan mucha atención, por favor, porque es aquí donde comenzó mi daño espiritual. Mi mamá tiene una prima que practica la magia negra. Ella aún vive. Cuando yo tenía 9 años de edad y que estaba comenzando al tercer grado de la primaria, recuerdo que una vez fui con mi mamá a visitar un tío de mi mamá para cortar unas frutas y allí nos encontramos con su prima y ella le pidió a mi mamá la fotografía de una persona que sabía que mi mamá tenía. Su propósito era hacerle un mal a esa persona. Mi mamá se negó y le dijo que ella no quería cargar con eso en su conciencia. Ella la convenció diciéndole: no, prima, eso es cosa mía, eso va por mi cuenta. Mi mamá aceptó, creyendo que ella estaría libre de ese pecado, sin saber que con eso se hacía cómplice de ese mal. Quiero decirles que magia, es ocultismo. No importa que digan magia blanca, roja, amarilla, verde, negra, todo eso es lo mismo. Es aún mayor el pecado cuando se usa para hacer daño a otras personas. Vamos a verlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 441 y 2115. Mi mamá no se dio cuenta que el enemigo se estaba cobrando conmigo y que yo quedaba consagrada al enemigo, a Belcebú. Este daño espiritual que recibí se comenzó a manifestar al siguiente día por la noche, pues me dio un ataque epiléptico, algo que yo nunca había tenido. Desperté por un momento en un consultorio médico sin saber qué había pasado. Yo creía que estaba soñando. Me volví a quedar dormida y después de un rato desperté en mi casa en la cama, la cual estaba rodeada de mi familia y otros familiares.
pues el doctor les había dicho que si yo no despertaba en 72 horas me dieran por muerta. Solo recuerdo esas 2 ocasiones en que desperté, porque después de eso pasaron muchos meses sin que yo supiera de mí. Yo no era consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Mi mamá, preocupada, me llevó con varios doctores, incluyendo un cardiólogo infantil, esperando que alguno encontrara la razón de mi mal, pero era inútil. Por la noche me daban ataques, me torcía toda y echaba espuma por la boca y me quedaba inconsciente como si estuviera muerta. Esos ataques nocturnos no me daban muy seguido y durante el día mis tormentos eran diferentes. Yo sentía como si un rayo puntiagudo me entrara por mi cabeza, por mi sien derecha, y comenzaba a mirar borroso. Y me sentía confundida, o sea que no era del todo consciente. Podía estar haciendo algo o caminando, pero no era del todo consciente. Y en el transcurso de ese tiempo era como si estuviera perdiendo la memoria. Yo sentía clarito cuando ese mal salía de mí, pues me sentía muy mal, con dolor de cabeza y ganas de vomitar, y la confusión se iba yendo poco a poco y me recuperaba lentamente. Otra cosa que yo recuerdo es que mi mamá me obligaba a asistir a la misa con mi hermana todos los domingos. Ella decía: a donde vaya tu hermana vas a ir tú. Mi hermana es mayor que yo y como ella le gustaba mucho asistir a la iglesia, pues yo tenía que acompañarla. Recuerdo que yo renegaba y peleaba con las dos por obligarme a ir. Sé que eso pasó muchas veces, pero yo solo recuerdo algunas, como que no se quedó en mi memoria esa parte de mi vida. Por ejemplo, sé que asistíamos a ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola durante la Semana Santa cuando éramos niñas y en nuestra juventud, pero yo no recuerdo mucho de eso. También asistíamos a clases bíblicas, ayudábamos a limpiar la iglesia y nos quedábamos a cuidar el Santísimo Sacramento por todo el día cuando nos tocaba hacerlo. Recuerdo haber asistido con mi mamá a la iglesia fidencista, donde la persona encargada invoca al niño Fidencio para obtener curaciones y conseguir lo que se le pedía. Mi mamá siempre me llevaba con ella a donde quiera que iba, cuando iba a incluso cuando iba a visitar brujos y santeros. Yo sufría porque me daba vergüenza de lo que me pasaba, aunque a mi corta edad no comprendía lo que realmente me pasaba. Después de un tiempo me vine a los Estados Unidos, conocí a un joven, me casé con él casi sin conocerlo. Yo le puse una condición antes de casarnos. Le dije que no iba a tener hijos, pues un médico en México me había dicho que no me fuera a embarazar, que porque si lo hacía mi vida correría peligro y también la del bebé. Mi novio aceptó la condición y nos casamos, pero aún cuidándome salí embarazada. En cuanto me vio un médico en el hospital, me dijo que debía abortarlo. Yo, sin pensarlo mucho, fui a hacerme un aborto. Cuando salí de la clínica y vino a mí una mujer, todavía la recuerdo, era morena, de estatura regular, traía un vestido largo y traía un folleto de un aborto en su mano. No sé ni de dónde salió, pues íbamos caminando y ella salió de entre los carros, se acercó a nosotros y me dijo: jamás lo vuelvas a hacer. Ese folleto del aborto y esas palabras penetraron tanto en mí que hasta en ese momento comprendí lo que había hecho, aunque en ese momento no sentí arrepentimiento, pero sí me quedó claro que lo que había hecho no era lo correcto. Después de mucho tiempo me vino un arrepentimiento y un conocimiento de que lo que había hecho era un crimen contra mi propio hijo. Después de un tiempo volví a quedar embarazada. Fui a otra clínica y allí me volvieron a proponer que abortara. Durante mucho tiempo tratando de convencerme, pero a pesar de sentirme tan presionada, gracias a Dios y a esa bendita mujer, no acepté. Un doctor neurólogo que me estaba atendiendo me recetó un medicamento muy fuerte y me advirtió que ese medicamento podría
destruir a mi bebé. Yo lo que hice fue que no me lo tomé el medicamento como se me indicó. Yo solo lo tomaba cuando tenía cita con ese doctor. En el momento de dar a luz había 5 médicos esperando el nacimiento de mi niña. Ellos esperaban ver un fenómeno. Me la describieron como si fuera a nacer un monstruo. Ahora comprendo el coraje del enemigo, como no pudo destruir a mi niña con el aborto, la trató de destruir con el medicamento. Tal parece que él no quería que yo viera mi descendencia. Quería destruirme no solo a mí, pero también a mis hijos. Dice la palabra de Dios que el enemigo solo viene a robar, a matar y a destruir. Aquellos malestares que sufría desde niña me siguieron atormentando en mi edad adulta. Seguía perdiendo mi memoria. Eso me pasaba de repente cuando el enemigo entraba en mí, llena de confusión, y no me recordaba de nada de lo que hacía. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en que yo estaba trabajando. El mayordomo me pidió mi mica y mi tarjeta de mi seguro social para registrarme. Yo se los di y al rato él me los regresó. Yo no recordaba nada. Cuando salí a uno de mis descansos, fui a pedirle mis documentos y él me preguntó, ¿no se los di? Yo le dije muy segura que no y me dijo que los iba a buscar. Regresó cuando yo aún estaba tomando mi descanso y me preguntó nuevamente, ¿de verdad no se los di? Yo le volví a decir que no, y en eso una compañera que estaba cerca de mí se me quedó viendo y me dijo, ¿de verdad no te recuerdas que te los trajo en el otro descanso y tú los guardaste en tu mochila? Y me dijo, mira, aquí los pusiste en esta bolsita, y ella misma los sacó. Muchas vergüenzas pasé como esa, pero yo no entendía por qué me pasaba eso. Mi esposo desde su adolescencia tenía problemas de adicción a las drogas. Así se fue hundiendo cada día más en ese abismo. Yo era demasiado callada y reservada y además sentía que no contaba con nadie. Así que sufría sola con ese problema. Cuando me sentía desesperada, sin saber qué hacer, me iba a la iglesia y me sentaba frente al sagrario. Recuerdo que no era nada fácil porque me daba mucha ansiedad y quería salir corriendo. Y además se me hacía más difícil porque me llevaba a mi niña. Yo no rezaba ni le pedía nada a nuestro Señor, solo nos sentábamos frente al sagrario en silencio. En varias ocasiones he oído decir a algunas personas que una persona que está poseída por el enemigo no puede estar en la iglesia y mucho menos recibir la Eucaristía. Yo puedo decirles que lo que se experimenta es algo terrible. Yo experimentaba mucha ansiedad y enfado, ganas de salir de allí, y además mis sentidos como que estaban cerrados a lo que ahí pasaba. Yo no me daba cuenta de lo que leían o decía, y a veces no me daba cuenta cuando tomaba la comunión. Hagan de cuenta que yo no estaba ahí. Cuando en nuestras familias se practica el ocultismo, la mayoría de veces nosotros los hijos vamos a traer cargando esas cadenas y nos vamos a sentir inclinados hacia esas prácticas ocultistas. Yo recuerdo que mi esposo y yo llegamos a recurrir a brujos para buscar solución a nuestros problemas. Recuerdo que 2 veces acudimos a brujos espiritistas que invocaban a los muertos. Otra vez fuimos con una bruja para que le sobara la espalda a mi esposo. En otra ocasión fuimos a consultar un espiritista que se hacía pasar por reverendo, decía que era de la antigua iglesia. Él le decía a mi esposo, él le dio a mi esposo unas pastillas de hierbas. No digo que íbamos a esos lugares frecuentemente, pero sí los llegamos a visitar. Este video y este testimonio tiene una segunda parte.